Yo lo que pienso es que ambos son parte del pasado político. Ambos son el pasado, que ya no va a regresar y deberían dejar paso a las nuevas generaciones. Yo creo que Felipe Calderón eh, gobernó un sexenio que fracasó, con una guerra fallida que dejó miles de muertos, miles de desaparecidos, una guerra que también fracasó. Y él fracasó como dirigente político. Así que lo que me parece a mí es que deberían dar un paso al costado. Pero vamos a suponer que no, que ellos finalmente consiguen en algún momento armar este partido u otro. Tienen todo el derecho, ¿no? O vuelven al PAN, ¿por qué no? O vuelven al PAN, que ahí los están convocando, que regresen, aunque él es un elemento bastante discordante en el PAN porque tiene un pesado lastre detrás, pero supongamos que vuelvan, ¿no? Bueno, puede llegar a ser senador o diputado, ¿no? Tiene todo el derecho también. Pero yo creo que las cosas se ven en las urnas, en las democracias. Digamos, todo se decide en las urnas y no creo que tenga tantos seguidores ni que llegue a ser lo que él quiere ser y lo que Margarita quiere ser. Margarita quiere ser presidenta, obviamente, que no va a poder ser presidenta. Es mi opinión, ¿no? Mi humilde opinión, no va a llegar a ser presidenta porque es muy difícil quitarse ese pesado lastre del sexenio de su marido, en el que ella de alguna manera también fue partícipe. Entonces es muy difícil, ¿no? Eso es lo que me parece, ¿no? Lo que pienso. Sí. Quizás diputado, senador, algún cargo menor, ¿no? Pero no lo que ellos creen. Ni tampoco, ¿sabes qué? Ni tampoco creo que sean el polo opositor. Eso va a salir quizás de alguna gobernatura, no de ahí. Yo en lo personal pienso que sí. Yo en lo personal pienso que si te fijas o uno hace un paralelo con Colombia, que también tuvo una guerra al narco o a los cárteles, en donde en Colombia Álvaro Uribe terminó armando los paramilitares y hoy está preso por ese motivo, después de muchos años, ¿no? Que fue presidente con un poder enorme y que es un polo opositor en Colombia, un expresidente, por otra parte, que recorrió México en esa época, pagado por el Estado mexicano, porque Felipe Calderón estaba fascinado con Álvaro Uribe. Fíjate que está detenido con prisión domiciliaria, porque finalmente la Corte Suprema de Justicia hay varias cuestiones ahí, pero una de las cuestiones más importantes es la de haber consolidado el paramilitarismo en Colombia. También hubo paramilitarismo en México y también los militares tuvieron, y los policías ni hablar, tuvieron manga ancha y había toda esa cosa de colusión entre políticos, policías municipales, judiciales con el narco, y los estados eran un infierno. Sí, yo estoy absolutamente convencida de que él debe pagar por esos más de 120.000 muertos, la mayoría inocentes, miles de desaparecidos, fosas clandestinas, con, con personas que no han sido identificadas. Es decir, hay un grado de degradación de la justicia. Entonces, si existiera la justicia, realmente él debería ser juzgado, incluso por tribunales internacionales. Porque él, cuando lanza la guerra al narcotráfico, la lanza sin estrategia, sin ningún consenso político con nadie, tomando decisiones prácticamente solo y con el aval de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que también tienen parte de responsabilidad en esta guerra con la iniciativa Mérida, que fíjate bien en qué terminó todo, mal, con Genaro García Luna preso en Estados Unidos. Eh, entonces, yo siempre creí que iban a haber más demandas de víctimas en los tribunales internacionales. Vamos a suponer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en algún momento se habló hasta de intervención de la Corte de la Haya por el tema de Felipe Calderón, no sé qué fue lo que pasó ahí, pero por lo menos
debe pagar por lo que hizo, de alguna manera. Si no es ahora, será dentro de unos años, yo no pierdo la esperanza. Cuando el libro sale o cuando el libro estaba por salir y estaba en lo que se llama preventa, ¿no? Cuando empiezas a anunciar que se viene el libro, muchísima gente me llamó, no te imaginas, de Estados Unidos, o sea, mexicanos, ¿no? Fuentes, gente que trabajó desde con García Luna o gente del sexenio de Peña Nieto, gente, o sea, contándome historias tremendas. Entonces, hay que ver cómo articulo eso y en cuanto a lo que yo había escrito en mi tweet, que decía que uno siempre tiene que guardarse, no publicar todo lo que tiene y siempre dejar algo. Eso lo decía Rodolfo Walsh, que fue un gran periodista argentino, desaparecido en la época de la dictadura, que fue un poco el que creó el estilo de la crónica periodística, no sé si lo conoces, te recomiendo que lo leas porque es excelente. Él escribía básicamente sobre crímenes, asesinatos, no de policiales, sino que tenían que ver con estos temas. Y era un gran investigador, un gran investigador. Es un maestro, fue un maestro de periodistas. Y él decía eso, uno no tiene que dar, uno tiene que guardarse un poquito de la investigación para que ellos sepan también que tú tienes eso y para que se cuiden.